Vamos directo con el doctor Tandazo. Doctor Augusto Tandazo, un gusto tenerlo aquí en este espacio. Yo tengo que hacerle dos preguntas de entrada porque ese es el tema que hemos tratado, que acordamos. Dice, ¿quién es el nuevo ministro de Economía? Y le pregunto también si habrá estabilidad con la dolarización. Buen día, doctor Tandazo. Buenos días, Jaime, un gusto estar con ustedes en el programa. Y es muy fácil entender quién es el ministro de Economía y Finanzas. Bolivia vivió en el año 2003 y desde antes del 2003, ya en el 2002 hubieron una cantidad de hechos que fueron terriblemente impactantes en la economía boliviana. Privatizaciones de los principales activos del Estado. Y luego en el 2003 se da lo que se dio a llamar en Bolivia el impuestazo, que fue un impuesto que lo implementa el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada el 9 de febrero del 2003, con el cual se gravaba con el 12.5% del sueldo a los trabajadores y se afectaba al 95% de los obreros asalariados. Era un impuesto directamente hacia abajo, no a la gente más poderosa. Esto provoca numerosas reacciones, la Central Obrera Boliviana, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, se suman las universidades, se suman los colegios y se suma la policía. Y se produce hasta un enfrentamiento entre policías y militares. Un tema gravísimo que generó más de 30 muertos y alrededor de 200 heridos. El gobierno tuvo que dar retro. Dicho sea de paso, el Papa Juan Pablo II, el presidente de Estados Unidos, el secretario de la ONU y de la OEA, lo único que hacían era invocar por la paz en Bolivia, pero no porque se elimine el problema. Sánchez de Lozada ahí estuvo detenido, si no me equivoco, Evo Morales. Sí, estuvo detenido Evo Morales y eso le sirvió de catapulta para ser presidente de la República. Pero viene el tema. Fruto de esto, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada no le tocó otra alternativa que retirar esa ley. Retirar esa ley porque es una ley que sufrió, fíjese que sufrió incluso la crítica de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Porque claro, o sea, se veía que era un enfrentamiento social a lo ya salvaje. Retira el proyecto y sucede que aparece el Fondo Monetario Internacional en Bolivia y declara que declara esto el 4 de abril de 2003. El problema sucedió el 9 de febrero y en los días siguientes. Y dicen sin desparpajo que ellos no habían aconsejado que se tome esta medida por parte del gobierno de Bolivia. Entonces, claro, un lavatorio de manos enorme. Ante ello se molesta, por no decir la palabra que el pueblo ecuatoriano me va a entender que la quise decir. El presidente de Bolivia sale a los medios de comunicación y declara que el FMI le daba dos opciones al gobierno boliviano. O el gasolinazo, porque así se lo llamaba la elevación de precios de combustibles, o el impuestazo, el impuesto a los salarios de los trabajadores. Con lo cual quedó totalmente claro que fue presión del Fondo Monetario Internacional. Y esto provocó la protesta popular, protesta que incluso continuó con más medidas económicas que tomaron, que terminan con la masacre de octubre del 2003, donde tuvo que renunciar Sánchez de Lozada ante la presencia de más o menos 68 muertos y 400 heridos en otro enfrentamiento famoso en Bolivia. Viene la primera pregunta. De estas presiones del Fondo Monetario Internacional que las denuncia el mismo presidente de Bolivia, y dice que el FMI le daba las dos opciones. ¿Quién era el representante del Fondo Monetario Internacional en Bolivia en esos años? Era Simón Cueva Armijos, representante del Fondo Monetario Internacional desde 1999 hasta el 2006. El sobrino de la tía famosa que está en Estados Unidos, jugada por el tema del feriado bancario. Eso la gente no entiende y que Lazo creo que ni siquiera se da cuenta. Lo segundo es, porque hay mucha información, pero voy a utilizar lo más importante. El año pasado, por eso hay ese viejo principio, Jaime, que dice el ser humano es esclavo de lo que dice, pero es más esclavo de lo que escribe.
Publica Simón Cueva Armijos un documento, un estudio en inglés, que se llama, traducido al castellano, 20 años de dolarización oficial en el Ecuador. Y el solo nombre ya nos ubica en el problema. Dice, ¿una bendición o una maldición? El tema está clarito, o sea, porque no es que lo ve como una bendición. Entonces, cuando comienza a desarrollarlo al tema en este estudio, que lo tengo yo totalmente entero, lo tengo en inglés totalmente entero. ¿Quién lo dice? Lo dice Simón Cueva Armijos. Él publica este documento. Y este documento no lo pueden ocultar porque está publicado. Está publicado y yo lo tengo íntegro al documento. Está a sus órdenes, Jaime, si usted quiere brindar la entrevista. Gracias. Se lo mando. Entonces vamos a ver el enfoque que tiene, cómo piensa el ministro de Economía y Finanzas que va a debutar con Guillermo Lasso Mendoza. Primero dice, al adoptar la dolarización, estoy leyendo frases de su estudio. Al adoptar la dolarización total, el Banco Central renuncia casi por completo al instrumento de política monetaria. ¿Cuál es el instrumento de política monetaria? Porque a los economistas hay que intentar entenderlos, porque siempre hablan difícil. El instrumento de política monetaria es la moneda propia, para poderla devaluar cuando hay crisis. No tengo plata con qué pagar, emito más moneda propia, y ese es el famoso instrumento de política monetaria. Luego nos dice el mecanismo de ajuste del choque de una economía dolarizada es muy diferente al de una economía con su propia moneda. Nos comienza a plantear las bondades de tener una sola moneda, una propia moneda. Dice, la dolarización impide que el país utilice un mecanismo de ajuste. ¿Cuál es el mecanismo de ajuste? Las devaluaciones, pues, para influir en los movimientos del tipo de cambio y penaliza la competitividad. Claro, porque mientras más te pague los salarios en sucritos, en sucres o en la moneda que el Ecuador elija, entonces es más manejable en favor de los exportadores una política para tener costos de producción bajos y que ellos tengan una ganancia superior. Luego dice, en los países que emiten su propia moneda, el tipo de cambio se deprecia luego de un choque negativo. O sea, viene un conflicto internacional en términos de comercio, entonces se deprecia nomás el tipo de cambios, lo que induce un cambio en los precios relativos y favorece la producción interna y las exportaciones. Más claro que esto no canta un gallo. Por el contrario, dice, en una economía dolarizada, el tipo de cambio ya no funciona como amortiguador. O sea, ya no puedo devaluar la moneda. Y la actividad económica tiene que absorber todo el impacto de los choques externos, o sea, de la competitividad. Por eso dice, al ser un país oficialmente dolarizado, Ecuador no tenía el poder de devaluar su moneda. Más claro, Jaime, no puede haber en una escritura. El Ecuador no tenía el poder de devaluar su moneda para ganar competitividad frente a sus principales competidores. Entonces, ¿a favor de quién está? Pues de la desdolarización. Y luego dice, en una economía totalmente dolarizada, que no tiene posibilidad de influir en el tipo de cambio, se presentan las siguientes soluciones alternativas. Y entre las soluciones alternativas, aquí se destapa. Dice, un ajuste a la baja de los salarios, es decir, lo dice, una devaluación interna. O sea, como ya no puedo devaluar la moneda, porque tengo el dólar, baja el salario. Pago menos trabajadores. Eso lo dijo en Teleamazonas. Sí, lo volvió a decir en Teleamazonas. Pero este artículo, a ver, Jaime, yo no me quiero dar, no lo tome como que yo quiero darme lija con esto. Pero sobre esto estoy hablando desde la semana pasada, e incluso ya he salido a las redes sociales, Twitter y Facebook desde la semana pasada. Y claro, hay medios que captan las cosas que uno dice y dicen, este es un buen tema, invitémosle y que diga. Y está bien, yo no estoy en contra, pero ¿quién denunció esto? Aunque les duela o no les duela, les guste o no les guste, fue Augusto Tandazo. Porque el que primero encuentra esto para poder destapar esta olla
soy yo cuando encuentro este documento y otros más. Por ejemplo, Teleamazonas no sabe que el Banco Central en la época del primo Pedro Delgado, cuando estaba de presidente del directorio del Banco Central, tenía un comité editorial para que le vigile todas las publicaciones que hacía el Banco Central en materia económica. Y ese comité editorial estaba a cargo de Simón Cueva Armijo, en pleno correísmo. Entonces, no saben. Y hay otro tipo de estudios que igual él tiene, que los tengo todos. Entonces, luego dice que el cambio requiere una depreciación en los tipos de cambios reales, que en ausencia de un tipo de cambio nominal, implica una fuerte devaluación interna, esto implica una fuerte devaluación interna, es decir, un periodo de dolorosa deflación y contención y reducción de salarios. Hay otra acá, esto es importante. Dice, es importante destacar que reducir los salarios nominales y ajustar a la baja los precios internos solo sería posible en economías con mercados laborales y de productos flexibles. O sea, mercados laborales flexibles. Esa es la ley de apoyo humanitario. O sea, trabajen por horas, instrumenten la precarización del trabajo en el Ecuador, haciendo que la gente trabaje por horas locales, violatorio de la Constitución. E incluso el rebajar salarios es una violación brutal a la Constitución, porque no se pueden rebajar los salarios ni las remuneraciones, porque son derechos irrenunciables. Y dice, en Ecuador la rigidez laboral es bastante alta, y le llama contrato laboral de talla única, altos costos de despido. O incluso critica que en el Ecuador, si un empresario, por ejemplo, quiere despedir a una persona, los costos de despido son muy altos. O sea, la movilidad laboral es limitada y los aumentos del salario mínimo del sector público durante la última década fueron mucho más altos que las mejoras de productividad. Entonces, lo vemos de cuerpo entero a quién va a manejar la política económica del gobierno que se avecina. Entonces, es un tema clarísimo, clarísimo. Entonces, esto es lo que se viene y esta es la persona escogida para manejar uno de los sectores más importantes del manejo del Estado. Entonces, el tema es sumamente claro, sumamente claro. Entonces, entendemos a dónde va. Entendemos que el discurso del candidato Lasso iba por un lado, pero en el fondo escoge a una persona que es partidaria de la desdolarización, es partidaria de la rebaja de los salarios, es partidaria de la flexibilización laboral, de la movilidad laboral, es partidaria de lo que él llama la devaluación interna. Entonces, esto es grave, y esto está escrito, yo se lo voy a mandar al documento terminada la entrevista, al documento íntegro, para que usted lo tenga. Entonces, esto es sumamente grave que esté sucediendo en el Ecuador, porque nos hace ver qué es lo que se nos viene. No Alicia en el país de las maravillas, como nos venía diciendo que se va a hacer cargo de las madres adolescentes y de las... ¿Con qué pecatamé? Y lo que estás pensando es ver cómo favoreces al sector exportador del Ecuador, en detrimento de la capacidad adquisitiva de los ecuatorianos. En definitiva, está escogiendo el modelo exportador y no el modelo importador. ¿Por qué? Porque si se dan este tipo de medidas, la gente no va a poder comprar nada del exterior. Aparte de que son violaciones flagrantes a determinadas normas constitucionales, incluso al espíritu mismo de la Constitución, donde, ¿qué dice la Constitución? El ser humano es el sujeto y fin de la economía. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la economía tiene que estar al servicio del ser humano, no al servicio de programas macroeconómicos a los que ya se acostumbran este tipo de personas que siempre han estado trabajando para este tipo de organismos. Por ejemplo, no solamente fue representante ante del Fondo Monetario Internacional en Bolivia desde 1999 al 2006, sino que también fue consultor internacional del Banco Mundial, del FLAR y de la USAID, de la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos, entre otros. Estaban buenos cargos. Claro, claro. Y otra cosa, fue director de estudios económicos del Banco Central del Ecuador
en un periodo interesantísimo, 1996 a 1999, que es cuando se da, no la dolarización, porque solamente nos muestran a uno al lado de la moneda, se da el feriado bancario, que fue terrible para la economía ecuatoriana. Se pulverizaron los cuentacorrentistas y los cuentaahorristas. Se destruyeron más de 2.500 empresas en el Ecuador. E hicieron la fiesta con la compra de los papeles, de los CDRs. Hicieron la fiesta en esa orgía de especulación. Mucha gente que pasó de tener un capital X que lo multiplicó por 100 o por más. Y eso es lo que sucedió, porque hay gente que le dice, yo no fui parte del feriado bancario, pero fuiste de los que te beneficiaste del feriado bancario. Porque en la compra de papeles multiplicaste por N veces tu patrimonio. Entonces, claro, con ese hueso a otro perro. Lo compraban al 50% esos papeles y los vendían al 100%. Solo lo tenían un día y lo pasaban al 100%. Así era, ¿no? Si no me equivoco. Era peor que eso. Era peor que eso. Mire, yo recuerdo haber hablado con un gerente general de un banco de acá, de Quito, sucursal de un banco de Guayaquil. Y cuando le dije, oye, ¿hay alguna opción de canjear algún papel, algún depósito, con algún bien que tengan, aunque sea pequeño, alguna cosa para poder salvar con un activo? Me dijo, no, hermano, te lo digo en confianza. Tenemos la orden de primero ofrecer la cartera a determinadas personas, para que ellos sean los que primero escojan. Entonces, cuando ya la gente quiso canjear sus papeles con alguna cosa medio parecida a lo que significaba el valor de sus depósitos, ya no habían bienes, no habían activos, no habían acciones, no habían papeles fiduciarios, no había nada con qué canjear. Entonces, eso hay que tenerlo claro en el Ecuador, lo tramposos que son. Y la gente de Sotana fue la que primero tuvo la prioridad para cambiar papeles con propiedades. Hablando castellano. Doctor, pasemos al tema de la ley de defensa de la dolarización. Esta ley, que se la aprobó hace pocos días, ¿fue estrategia del gobierno que sale o del gobierno que entra? Ese es el mismo, pues. O sea, no hay dos gobiernos. Si todas las leyes aprobadas por el actual gobierno, que ya termina en poquísimos días, son aprobadas con los votos de Creo y del Partido Social Cristiano, más los votos del BIN, del BADI, y más los votos de la Izquierda Democrática y de Pachacuti en más de una ley. Mi pregunta entonces, va, ¿por qué Pachacuti votó a favor de esa ley? Si son porque Pachacuti, la gente tiene una confusión. Ayer tuve en una entrevista justamente una aclaración que tuve que hacer sobre esto. El ecuatoriano y muchas veces los medios de comunicación tienen una confusión con el sector indígena y creen que son de centro izquierda. No, ellos son al sol que nace, que me ofrecen en torno de ir avanzando con un proyecto étnico que tienen ellos, que es crear un estado dentro de otro estado. Entonces ellos de izquierda no tienen nada. Y cuando aparece alguien con alguna posición media radical, lo estigmatizan y lo sacan. Por ejemplo, Leonidas Issa. ¿De qué lo acusan a Leonidas Issa? Lo acusa la cúpula. Le dicen, tú eres mariateguista. ¿Qué es mariateguista? Es seguidor de Juan Carlos Mariátegui, el creador del Partido Socialista y Partido Comunista del Perú. Entonces, son claritos, ellos no son de centro izquierda, para nada. Antes de la campaña se tomaban fotos con Isidro Romero, hicieron contactos con la gente de la ultraderecha a ver por dónde iban. Ellos, y esta confusión la tiene. A ver, ¿qué hay dentro del sector indígena? Sectores empobrecidos que no son todos, no quiere decir que son de izquierda. Es más, esto nos enseña el materialismo dialéctico. Doctor Yacu Pérez. Yacu Pérez es un vivo, o sea, que sabe cómo se maneja. Por ejemplo, sabe que la gente tiene un falso concepto de la ecología. Entonces, toca el corazoncito por ese lado. Por ejemplo, era su campaña. Yo le acompaño a mi mamita a ordeñar la vaquita y ahí aprendí
el amor a la naturaleza. Y le acompañaba a mi papito a recolectar el agüita para dar. Y es lo que a la gente le gusta. Pero ¿qué hay tras de eso? ¿Qué hay tras de eso? Una bandera del Tahuantinsuyo es su insignia. Porque son pueblos que vinieron del sur en la conquista incaica. La mayoría de ellos. Entonces, ¿de qué están hablando? Entonces, no son ancestrales. Comencemos porque no son ancestrales. No son originarios. Y nada más les recuerdo esto, que la gente tiene unos dislates que no calzan con la historia, con lo sucedido. ¿Qué pasó en Yaguarcocha? ¿Por qué se llama Yaguarcocha la laguna que queda en la provincia de Imbabura? Porque fue el último bastión de la resistencia de los pueblos originarios que aquí vivían y que los incas los degollaron en la laguna de Yaguarcocha, por eso se llama Lago de Sangre. Los aquí se impusieron poquísimos años antes que vengan los españoles. Pues por eso tienen, si el ciudadano común me escucha, tome un internet y ponga en el internet bandera del Cusco. Del Cusco. O sea, ¿cuál es la bandera oficial de la ciudad del Cusco? Que fue el ombligo del mundo para el imperio incaico. Pongan bandera del Cusco y sale la bandera que utilizan acá para el movimiento Pachacuti. Por lo tanto, ellos son una transnacional indígena. Pues no nos confundamos con ellos. Ellos, por ejemplo, ahora van a intentar negociar no la presidencia de la Asamblea, sino territorios, porque ya tienen jurisdicción, supuestamente tienen elemento humano y lo que quieren es consolidar estados dentro de un estado para negociar de tú a tú con el estado y disputarle la titularidad sobre los recursos del subsuelo. Eso es lo que buscan y todo el mundo anda perdido en el tema. Entonces, el de Pachacuti es eso. No es que son centro-izquierda. Ellos están al sol que nacen, como comencé explicando ese tema. Doctor, en otro tema, ¿quién cree usted que puede ser el nuevo presidente de la Asamblea? ¿De qué línea política saldrá? ¿Habrán acuerdos? A ver, el tema está absolutamente complicado. O sea, pero absolutamente complicado. Porque no existe la menor posibilidad de que no hayan reparto de tronchas y acuerdos de todo tipo de calañas. Porque mire usted en la situación en la que se encuentra la Asamblea Nacional. Situación a la fecha de hoy, 11 de mayo del 2021. UNES tiene 49 asambleístas. Todos los que sobran, aparte de UNES, son 88 para llegar a 137. Entonces, así tuvieran todos los votos, menos los de UNE, no pueden hacer determinadas reformas constitucionales donde necesitan 2/3 partes, con lo cual necesitan 91 votos. Ya de entrada, próximo gobierno, no puedes tocar la Constitución ni de refilón. Ya, comencemos por allí. Y buena parte de lo que anuncia el Lazo es que voy a cambiarlo de aquí, de la Constitución o de acá. No puedes hacerlo. Oiga, y va a traer los casinos. ¿Cómo? Los casinos se van a abrir, de acuerdo a lo que él ha dicho. Recordemos que esos casinos se los cerró con una consulta. Pero claro, o sea, les vale un carajo la consulta. Pero si con una consulta se dirigió a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, diciendo que lo mejor que hay en el Ecuador que debíamos haber hecho era elegirlos por voto popular, les salió el tiro por la culata, salieron miembros del Consejo de Participación, gente que no eran del agrado de ellos, y entonces fueron a la Asamblea Nacional y se comieron a la mayoría para de esa manera tener una mayoría propia que no diga ni chus ni mus, y tener un consejo de transición, un consejo ya no transitorio, sino de participación ciudadana y control social, que nunca abrió la boca, porque fue una vergüenza ese consejo de participación presidido por Cristian Cruz. Entonces, les vale, viola la Constitución las veces que les da la gana. Pero yendo al análisis, si no toman en cuenta a Pachacuti, que son 27 votos, y a UNES son 49, lo único que les sobran son 59 votos. Y entonces con 59 votos no llegan siquiera a los 69, que son la mitad más uno. Entonces, para aprobar una simple ley, una resolución, necesitan de los votos de Pachacuti. Y Pachacuti lo sabe. Entonces, va a haber aquí una negociación de Padre y Señor nuestro, que puede ser, yo me quiero aventurar a decir lo que va a pasar. Esto va a ser primero un pacto que se va a romper en el corto plazo. Un pacto para distribuirse
posiciones dentro de la Asamblea. Pero en la medida que comience a accionar el gobierno de Lazo y le comiencen a negar proyectos, le comiencen a negar cosas y vean que no puede hacer nada, le viene la muerte cruzada de cualquiera de los dos lados. O sea, esto no termina en 4 años. Y me las juego diciendo esto el 11 de mayo de 2020. Pero Esto lo mismo decíamos de Moreno. No, pues ahí tenía mayoría, pues. Tenía Alianza País, pues tenía Partido Social Cristiano. ¿No ves que la mitad de Alianza País plegó con ellos? Y quedaron en absoluta minoría. Tenía solo 30 votos el correísmo, de 137 votos. Porque Doctor, todos los demás plegaron en contra de ellos. Yo no los defiendo por si acaso a los correístas. Recuerde Entonces, que no, ya, pues, recuerde que ya se habla de compra de conciencia también, ¿ah? Ya me robó la idea. Me dejó justo con la palabra en la boca. Entonces, cuando uno ve esto, no hay otra alternativa que ver compras de conciencia. Porque el gobierno va a echar mano de lo que sea para partir en dos a UNES y para 2 o 3 pedazos y para partir a Pachacuti. Y usted va a ver, porque hay una cantidad de gente que se metió de candidatos para ver cómo me lavan del gobierno. Porque la asamblea normalmente no genera privilegios ni canonjías. Un sueldo de 4,000 y pico de dólares no es lo que ellos buscan. Pero si no tienen gobierno propio, tienen que decir, no, es que no estamos de acuerdo con no sé qué ir acá y la democracia interna y nos creamos un bloque y le llaman el bloque, ponerle el nombre es lo de menos, el bloque de la dignidad, el bloque de la decencia, el bloque de la libertad, el bloque de lo que sea, y ¡plac! Se les abren un montón. Entonces, que se viene eso porque tienen un cuello de botella que no lo pueden resolver con el número. Cuando uno hace los números y los pone delante, lo tengo delante mío la composición de la asamblea. Cuando uno hace esto, dice, no tienen salida. No tienen salida. Porque ellos lo que tienen son 29 votos. Partido Social Cristiano terminó en 17 votos y creo en 12. Tienen 29 votos. Y pueden sumar 12 votos de otros candidatos que vienen de una cantidad de partidos que van a plegar con ellos. Honestidad, por ejemplo, de César Montúbar va a estar con ellos, son 2 votos. Ecuatoriano Unido, Avanza, va a estar con ellos. Democracia Sí, de Gustavo Larrea. Partido Sociedad Patriótica va a estar con ellos. Alianza Únete, Unión Ecuatoriana, Construye, es la estructura de los 25, va a estar Llegan con a ellos. 45 por ahí, tal vez. No 42. Llegan a 41. 41. 41. Son 17 y 12, 29. Sí, 41. Más 12, 41. Pero Con igual se les hace 41, difícil comprar 30 asambleístas, también no va a ser tan fácil. Claro, con 41 necesitan 28 asambleístas para llegar a la mitad más uno. Entonces, ¿de dónde va a salir la gran tajada de que van a sacar? Porque no creo que a Pachacuti lo partan en 2. Se le pueden llevar unos 5, 6, 7. Pues no más. ¿Dónde va a haber el ataque? Con ofrecimientos de lo que le encanta a la gente, participar de las migajas que caen de la mesa. Va a ser con la gente de UNES. Izquierda Democrática. Y claro que va a ser con la gente de UNES, donde no hay tampoco una definición ideológica clara, pues, o un líder como Correa que decía que vengan a donde nosotros, la gente de izquierda o de derecha. Eso es una definición ideológica, ¿no es? Pues. Entonces la gente está en el aire. Entonces, que se viene a partir de estos días, porque deben estar llenos conciliábulos, se viene la repartición del país, pero de una manera así, pero escandalosa. Entonces, Pero, esa va a doctor, ser el primero. no va a ser tan Sí. fácil, porque recuerde que ya en este momento hay inconformidad con el sector de la transportación. Están pidiendo que le focalicen un subsidio y este gobierno, que no ha hecho casi nada en este tema, ya se lava las manos y por último autorizó a los transportistas interprovinciales para que suban el 15% del precio del pasaje. Pero los transportistas urbanos están quebrados. El pan va a subir el lunes a 20 centavos. Pero claro, de 12 a 20 centavos. Es que viene la presión. Entonces, ¿qué es lo que se va a dar? Quiero graficarle, Jaime, lo que yo veo. Que inicialmente va a haber un reparto de troncha. Pero en la medida en que crecen las protestas y
todo lo que son las inquietudes nacionales en términos económicos y le comienzan a exigir, por ejemplo, que qué fue de los $500 en el salario básico unificado. El momento de eso comienza a hacerse crisis nueva de la mayoría. Porque comienzan a decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Nos quedamos aguantando la avalancha? Porque esto se viene. Por ejemplo, cuando dictaron el famoso sistema de bandas de precios de los combustibles, que yo lo decía hace más de un año cuando salió el decreto, y les decía, por Dios, dense cuenta. Por eso el ministro de Energía cínicamente dijo, este es el momento de tomar las medidas. ¿Por qué? Porque el precio del petróleo estaba bajo, ya está en $65. Este 12 de mayo, Jaime, mañana tienen que fijarse los nuevos precios de los combustibles. Vamos a ver a cuánto salen los precios de los combustibles mañana, no dentro de un mes, mañana. Pues por eso es que comienzan a aparecer los paros, las protestas y todo lo que la gente quiere hacer con esto, porque no se lo van a poder aguantar. ¿Cómo van a comprar la gente el pan a 20 centavos? Pero entonces tienen que bajar los productos de primera necesidad, pues. Porque el pan va a salir barato, caro, en función de cuál es el precio de la margarina, el precio de la harina, el precio de una cantidad de implementos que se utilizan, pues. Pero en un país donde no hay control de precios. Este es un tema, permítame regresar al primer tema. El ministro de Economía y Finanzas, el nuevo, y los actuales y los anteriores, no entienden que la principal instrumento, la principal herramienta para controlar la economía es el control de precios. Porque usted puede subir los salarios o tener los salarios donde están. Pero si los precios se disparan, entonces se crea la protesta social, se crea el descontento. Tiene que aparecer el Estado que controle precios. No estrangulando al sector privado, pero poniendo precios, porque para eso está el Estado. El Estado no es una institución de adorno. Tenemos una superintendencia de control de poder del mercado que no sirve para maldita sea la cosa. Entonces usted dice, ¿para qué sirve esa superintendencia? Entonces, esa es la forma de controlar, porque usted sube los salarios y se le dispara la canasta familiar. Porque es un componente básico de la producción. Vuelve a subir los salarios, se le vuelve a disparar la canasta familiar. ¿Cómo tiene que impedir que la canasta familiar no suba? De dos maneras, controlando precios y evitando intermediación. Pero tiene que aparecer el Estado. Pero es un Estado ciego, sordo y mudo, no pasa nada. Pero no si pasa nada, entonces... Más vale se habla de bajar el salario, pues, doctor. Por eso, pues, bajar salarios, O sea, todos son medidas antipopulares porque están convencidos y haciendo un llamado a la paz, a la concordia, al amor, al no sé qué cosa, como lo hizo el Papa en esta semana con Colombia, que fue una cuestión ridícula. O sea, yo he leído la encíclica del Papa Fratelli Tutti, la que acabó de emitir el 3 de octubre, una encíclica de primer nivel. Pero uno dice, ¿dónde está el Papa que elaboró esta encíclica, Fratelli Tutti? Y el que le manda a Colombia, manda un comunicado donde dice, quiero expresar mi preocupación por las tensiones y los violentos enfrentamientos en Colombia que han provocado muertos y heridos. Queridos colombianos, oremos por vuestra patria. Eso no sirve para un carajo. Hay que señalar dónde está el problema. Hay un pueblo que ya no... ¿Cómo? ¿Por qué es ese estallido en Colombia? Por una situación, por un modelo neoliberal que es desalmado. No es el sistema capitalista en sí, para que no me entiendan mal. No es que el sistema capitalista es el malo, es el modelo ultrista del capitalismo. Y que es un modelo que ya no funciona en los países industrializados. Eso es un producto de exportación, es un medicamento descontinuado, que ellos ya no lo usan, pero que nos lo imponen acá. Y como aquí tenemos Mauricio Pozos, tenemos Simones Cuevas, tenemos Walter Spurrier, tenemos una cantidad de gente que son enamorados de esta vaina. Entonces no entienden de que es un proyecto deshumanizante. Entonces, ¿qué pasa en Colombia? Le voy a citar dos cifras, a ver cómo le caen, Jaime. De acuerdo al Comité de la ONU sobre desapariciones forzadas en Colombia, Comité de la ONU, no estoy hablando de los grupos anti-gobierno de Colombia, el Comité de la ONU sobre desapariciones forzadas dijo este martes, 11 de abril, o sea, hace un mes, dijo que en Colombia existen 84.330 adultos y 9.964 niños y niñas registrados por la Fiscalía General de la Nación
están desaparecidos. Que así se solucionan los problemas económicos de un país. Alguien protesta, dale el vire y desaparécelo. ¿Cuántos desaparecidos? Le voy a poner un ejemplo. Sencillito, Jaime. Hasta el día, estamos martes, hasta el día domingo, que es donde dice seguimiento. En Colombia, fruto de las protestas del día de estos días por la ley tributaria que quiso implementar Duque, existen 359 desaparecidos. Y hay obviamente más de 30 muertos y 200 heridos. Pero la cifra de desaparecidos es... ya subió, desde luego, por eso le digo, dato del domingo. 359 desaparecidos. Porque en Colombia ese es el sistema. Alguien en una comunidad decide organizar a su gente para discutir los problemas nacionales o regionales o locales. Dicen, a ver, este es un peligro a futuro, desaparécelo. Entonces, así no se puede hacer vida. Entonces, no puede el Papa pedirnos que oremos por Colombia. Y aquí, permítame, Jaime, antes que se me consuma el programa, el día de ayer se acaba de dar un caso que si sobre esto no toman decisiones las autoridades, bueno, esto ya es tierra de nadie. A ver, en el marco de las relaciones internacionales, sean favorables, desfavorables, debamos criticar, no debamos criticar, los voceros para hablar sobre una relación internacional, sobre qué es lo que pasa en otro país, son el presidente de la República, obvio, o el canciller de la República. Ellos son los únicos que pueden decir, estamos con Colombia, no estamos con Colombia, nos parece bien lo que pasa en Venezuela, nos parece mal lo que pasa en Venezuela. Ellos son los únicos voceros de política exterior. El día de ayer, y lo acabo de publicar en el Twitter, y lo acabo de publicar en Facebook, lo acabo de publicar, si alguien puede ver página de Augusto Tandazo en el Twitter, ahí está publicado, para que vean la voz, porque no estamos inventando. Acaba ayer, en plena reunión que tuvo con todos los policías antimotines de la parte de Quito, el coronel Pablo Dávila, comandante de la Unidad de Mantenimiento del Orden HUMO, que se llama de la Policía del Ecuador, se solidarizó con la ESMAD, el Escuadrón Móvil Antidisturbios de Colombia, y comenzó a decir cosas, caballeros de la paz, de la República Hermana de Colombia, quienes portan el peso de una armadura de justicia y de honor. O sea, y los desaparecidos, papito, y los muertos, y los heridos, y que todos los hombres y mujeres de la HUMO, o sea, del Ecuador, les dan su apoyo incondicional al Escuadrón Móvil Antidisturbios de ESMAD de Colombia. Y en este comunicado aparecieron los logotipos del Ministerio de Gobierno y de la Policía. Y luego salió el general Fausto Salinas, jefe de operaciones de la Policía, y dijo que el video fue enviado a la Policía de Colombia como un respaldo por lo que ocurre allí, como una motivación para darles moral. De esto tiene que responder el gobierno. Y de esto, porque este gobierno ya se va, esto tiene que los asambleístas, que ojalá me estén escuchando, tienen que hacer que comparezca la comandante general de Policía Varela y explique cómo así este coronel Dávila se permite hacer este tipo de declaraciones. ¿Qué cree que es tierra de nadie? Él tiene funciones específicas de las cuales no debe salirse. Y si se sale, debe ser sancionado. Él tiene que ser sancionado con estas declaraciones. Y lo mismo el general Fausto Salinas, jefe de operaciones de la Policía Nacional. Entonces, si no entendemos cómo hay que manejar este tipo de cosas, o sea, este país está vuelto al diablo, porque no terminan de entender cómo es que se manejan este tipo de casos. Y aquí en el Ecuador casi nos dejan ese reglamento de uso de la fuerza que ventajosamente la Corte Constitucional lo votó abajo y quedó en entredicho el proyecto de ley de orgánica sobre el uso progresivo, adecuado y proporcional de la fuerza. Porque ese es todo un análisis que no sé si el tiempo nos dé, usted lo verá o lo vemos en otra oportunidad, para que se vea. No tienen la menor posibilidad de salir con ese proyecto de ley. Y le explico por qué no pueden salir. Porque en la sentencia de la Corte Constitucional del 5 de mayo de este año, al cuestionar y al botar al tarro de la basura, porque hay una frase que en derecho se utiliza, expulsar del ordenamiento jurídico a ese reglamento, y es lo que hizo la Corte. O sea, lo sacó del ordenamiento jurídico.
el reglamento de uso de la fuerza que dictó el ministro de Defensa. Pero allí critica una cantidad de cosas que constaban en el reglamento y que también constan en el proyecto de ley. ¿Y qué es lo que dice la Corte Constitucional? Que le manda copia de este pronunciamiento al presidente de la Asamblea, César Litardo, para que lo circule a todos los asambleístas, para que tomen en cuenta la posición de la Corte Constitucional y no se cometan los mismos errores que se cometieron con el reglamento. Pues cuando uno analiza el reglamento, los cuestionamientos de la Corte Constitucional para votarlo abajo y el proyecto de ley nuevo, no tiene vida ese proyecto de ley. Porque incluso en el proyecto de ley son tan sinvergüenzas que quieren buscar con este proyecto de ley, incluso en una reforma al artículo 30 del Código Orgánico Integral Penal, el que haya impunidad para toda la gente que participen en todo este tipo de actos. Al reformar el artículo 30 del Código Orgánico Integral Penal, que es donde se habla de la antijuridicidad. Por eso en esta ley se dice, agréguese en el Código Orgánico Integral Penal, a continuación del artículo 30.1, el siguiente: existe cumplimiento del deber, no dice incumplimiento, dice existe cumplimiento del deber legal de las y los servidores públicos de las Fuerzas Armadas cuando deban actuar en el control de la seguridad ciudadana y mantenimiento de la paz en el uso progresivo, adecuado y proporcional de la fuerza en el marco de un estado de excepción. Pero esto está enmarcado dentro de un capítulo del Código Orgánico Integral que se llama antijuridicidad, donde no existe infracción penal cuando la conducta típica se encuentra justificada. Pero además, en el pronunciamiento de la Corte Constitucional dice que las Fuerzas Armadas no pueden actuar como función de complementariedad de la Policía Nacional, porque la Constitución no lo permite. La Constitución no permite eso. La Constitución lo que permite es que cada uno cumpla las funciones específicas. Las Fuerzas Armadas tienen a su cargo la defensa del orden, la defensa de la soberanía y la integridad territorial, y la policía, la defensa de la seguridad del país. Pues no pueden. Ese proyecto de ley está muerto. Está mal hecho. Con este proyecto de la Corte Constitucional. Qué cosas, ¿no? Doctor, finalmente ya para despedir este diálogo que ha sido muy interesante, doctor Tandazo. Le voy a hacer una consulta que me voy a saltar, como quien dice, de coles a nabo. Me gustaría escuchar el criterio de lo que ha pasado acá en la ciudad de Guayaquil, en el municipio de Guayaquil, donde se han dado una serie de denuncias con supuestos contratos que de un año a otro casi se triplican. Un contrato que había para trapear a Guayaquil, que era de 8 millones y pico, cuando estaba el abogado Jaime Nebot, y que de repente se va ya el abogado Jaime Nebot, y en el año de pandemia, yo me imagino que hasta en el año de pandemia hasta se ha de ensuciar menos la ciudad, porque mucha gente ni sale, para trapear solamente las aceras que dicen regeneradas. Me imagino que cuando ha venido a Guayaquil se ha caminado por el malecón, sectores donde está, le llaman regeneración urbana. Entonces, hay unas denuncias contra la alcaldesa, pero hasta el momento no hemos visto que haya pasado a mayores. Me gustaría escuchar el criterio del doctor Augusto Tandazo como abogado y como constitucionalista de este tema. El tema es muy sencillo. Una cosa es cacarear y otra cosa es poner huevo. O sea, cacarear se puede cacarear, pero con usted va a ver el huevo, no hay huevo. Entonces, depende de la fiscalía el impulso que le quiera dar este tipo de denuncias. Porque la fiscalía está abarrotada de denuncias y solamente saca las que le da la gana y muy pocas. Muy pocas. Entonces uno dice, a ver, más grave o tan grave como esto fue la dificultad, lo que dificultaron las tareas humanitarias cuando metieron los carros al aeropuerto de Guayaquil. Y eso está probado de dos maneras, porque la alcaldesa dijo, yo soy la responsable, por lo tanto, a confesión de parte, relevo de prueba, no había que discutir nada. Y el presidente de la República, en el decreto que dicta para el estado de excepción de Guayaquil, en ese decreto dice que se ha producido una irrupción en el aeropuerto dificultando tareas humanitarias. Eso es un delito castigado con 10 a 13 años de prisión
por el artículo 124 del Código Orgánico Integral Penal. Entonces uno dice, ¿y qué pasó con ese caso? Ya tenemos más de un año. Fue en marzo del 2020. Entonces de pronto aparecen unos amagues que comenzaron con lo de las artes vivas, que luego lo de los monumentos y después con esto de la limpieza de la ciudad. Que en circunstancias normales sería bueno que sigan. Pero a mí lo que se me ocurre es que Cynthia Viteri se está saliendo del redil. Hay unas declaraciones que ella dice, al buen entendedor pocas palabras, pero para eso tiene que parar oreja más que ojo. Verán lo que dice más o menos. ¿A quién tiene que importarle con quién estoy, con quién no estoy, con quién me voy a la cama a entender, qué hago con mi vida? Eso es mi vida. ¿Y por qué lo dice en este momento? ¿Qué es lo que hay de por medio? ¿Cuál es el lío que hay? ¿Es el lío de las contrataciones o es un lío sentimental? ¿Qué es lo que realmente está pasando en Guayaquil? Guayaquil está conmocionada por este tema, posiblemente por un lío sentimental. Entonces, esto es lo que está pasando. Como tienen control sobre la fiscalía, entonces le arman el petardo para ver si vuelve a su redil y corrige sus actuaciones. Pero ella como que dice no. Porque el problema también es cuando los seres humanos se enamoran a cierta edad, eso es bien difícil quitar. Y entonces, yo estoy hablando castellano y me están entendiendo. Como hay otro temita que es importante y que a mí me repugna. La lista de gente que salió vinculada con esto de los carnets de discapacidad fue enorme y no fue ni siquiera completa, se sabía que era mucho más. Asambleístas, no solamente Fabricio Villamar, numerosos asambleístas, jueces, montonera de gente vinculada al poder, periodistas, una cantidad de gente, y solamente lo hacen buey de piraña a Fabricio Villamar. ¿Qué es el buey de piraña? Para que el ciudadano común me entienda. Cuando tienen que pasar ganado, pasando por un río en ciertas zonas de Brasil, no pueden pasar a la gran masa del ganado porque las pirañas los pueden comenzar a atacar. Entonces eligen el buey más pendejo, más viejo, más enfermo, le hacen algunas heridas para que huela sangre y en un momento determinado lo pasan por un sitio. Y al grueso del ganado lo pasan por otro, y las pirañas por el olor a la sangre van donde el buey de piraña, por eso se llama buey de piraña, y lo terminan, lo hacen esqueleto. Para que se lo coman. Pero se salvó la manada. Entonces Fabricio Villamar es el buey de piraña. Mientras los demás bien contentos con los carros que compraron. Eso no es justicia. Cuando la justicia es selectiva, no es justicia. No es justicia. Y esos casos son así en el Ecuador. Tiene razón, doctor. Está preso Carlos Pareja Yanuseli y continúa los contratos que le dejaron firmando los marinos en Petroecuador. ¿Dónde está un marino preso? Ninguno. Entonces, eso no es justicia. Y lo que pasa en Quito, en el municipio de Quito, Ayunda está a punto casi de que se vaya preso. Pero por lo menos la destitución no se ha dado porque lo defienden los correístas. Mire usted, los correístas no dan quórum y se hacen los locos. Dicen, ustedes lo han apoyado, aguántenlo. Sí, pero en derecho administrativo se peca por acción o por omisión. Y si ellos saben del cometimiento de una irregularidad y no hacen nada, ellos son corresponsables. Y el bloque correísta está haciendo alcahuete de Yunda. Yo hablo clarito, castellano, alcahuetes. Y en el otro lado que no saben cómo hacer para captar la alcaldía. Le quieren hacer lo mismo que hicieron al maestro Juanito cuando fue alcalde. Pero obviamente que Yunda no es ningún inocente. Porque por esas grabaciones, ahora con los WhatsApp, prácticamente solo falta que le saquen el ADN de con quién conversaron, con quién estuvo y todo. Pues ahí está todo destapado, cómo vendían las cámaras, cómo vendían todo. Y la corrupción que había en el municipio de Quito, que la sabíamos desde el comienzo. ¿Por qué? Y lo voy a explicar por qué. Porque los financistas de la campaña de Yunda comenzaron a reclamar que les devuelvan en contratos lo que metieron en la campaña. Entonces en un país como los nuestros, cuando yo tenía un respaldo enorme de gente que querían que yo tercie en estas elecciones que acaban de pasar, hubo más de un movimiento que me ofrecía que, oye, ven para acá.
pero ven para acá, pero paga el derecho de piso. Paga el derecho de piso. ¿Cómo pago el derecho de piso? ¿De dónde saco? Entonces yo tengo que ofrecerles a las compañías a las que les pida plata, que me den plata para pagarles el derecho de piso a los que me quieren dar la plataforma, y después ya quedo atado a darles contratos. Yo estoy loco. Yo no voy a botar abajo mi nombre. Es una Entonces, gran verdad. este modelo sigue en el Ecuador. Es como cuando, sin defender a la gente de Correa, no tengo nada que ver con eso, juzgaron el caso Sobornos. ¿Y por qué no juzgaron el caso de Lucas Majano del 2017? O sea, ese solamente había que juzgarlo. Pero la campaña del 2017 no quisieron juzgarla. Pero además, con esto termino, Jaime, porque sé que estamos contra el tiempo. Que me diga, puede haber una excepción que confirme la regla, que me diga un movimiento, un partido político, que en el pasado no han recibido aportes por debajo de la mesa de la empresa privada. No sean hipócritas. Todos han recibido. Todos. Todos. Incluso los que lo señalan con el dedo a los del caso del 2013. Los que competían con ellos recibían plata del sector privado. Porque el sector privado no es tonto, da a todos. A unos más y otros menos. Al que lo ve con más opciones le da un poquito más. Pero da a todos, no son locos. Para llegar de pronto y decirme que lo eligieron a Mengano, y con este sí no le di ni un centavo. Reparten de manera más o menos estudiada sus aportes. Y a veces quienes denuncian, doctor, y a veces quienes denuncian también están involucrados en casos de corrupción. Recuerde alguien que denunció el caso de lo que estamos viendo, las torres. Después le sacó las cuentas de los familiares, cuántos millones había manejado y que ahora es asambleísta. Pero claro, siempre pasa eso. No se olvide que Daniel Mendoza le siguió el juicio político a Carlos Poli por corrupción. A Carlos Poli. Daniel Mendoza, el involucrado en el tema del hospital de Pedernales. Y por ejemplo, a manera de ejemplo, cuando se juzgó el tema de Pedernales, solamente llegaron a Mendoza, porque a Eliseo Azuero no lo llegan todavía a topar, y a los demás miembros del BADI, porque Eliseo Azuero lo dijo clarito, esta era plata que tenía que repartirse en la gente del BADI, y el resto del BADI se van a ir a la casa y el 24 de mayo tranquilos, y no hubo juzgamiento para todos. Ahí el buey de piraña fue Daniel Mendoza, punto. El resto se salieron por la tangente. Aquí es montonera de bueyes de piraña. Muchísimas gracias, doctor. Siempre será un gusto hablar con usted. Siempre para mí será un gusto atender las llamadas de Ecuador en directo. Y muchas gracias, Jaime, por su entrevista. Gracias al doctor Augusto Tandazo, analista político aquí en este espacio de los especialistas.